En mi vida pasada, el caos se desató en el palacio. Arriesgué mi vida para proteger a la emperatriz y fui decapitado por los rebeldes. Pensé que con semejante mérito mi familia viviría en paz. Pero la emperatriz, con un gesto de la mano, ordenó a mi hermana menor convertirse en la concubina de un anciano príncipe. Mi hermano menor, antaño prometedor, recibió el privilegio de casarse con una princesa y convertirse en su consorte. Mi inocente hermana pronto cayó víctima de las intrigas de las otras concubinas, a la manera del príncipe, y murió. El brillante futuro de mi hermano se convirtió en cenizas. Constantemente humillado y profanado por la princesa, él también murió angustiado. Yo morí con los ojos abiertos sin quererlo. Cuando los volví a abrir, había regresado al mismo día en que los rebeldes irrumpieron en la ciudad imperial. Esta vez me quedé quieto y observé cómo los rebeldes decapitaban a la emperatriz. Mal. Los rebeldes han entrado en palacio. La voz estridente de un eunuco resonó en mis oídos. Todos a mi alrededor temblaron y cayeron de rodillas. Una tropa de rebeldes ya se dirigía al Palacio del Fénix. Su Majestad debe escapar de inmediato. ¿Escapar? ¿Escapar a dónde? Dentro del Palacio del Fénix, las damas nobles estaban frenéticas con gritos y alaridos que resonaban sin cesar. Incluso la emperatriz, sentada en su trono, palideció de terror. Dicen que para capturar al rey hay que capturar primero al líder. Los rebeldes iban a por ella. Otros podrían sobrevivir si los capturaban, pero para la emperatriz, solo existía la muerte. Yo era la hija legítima del duque protector. Tras la muerte de mi padre, nuestra familia decayó. Hoy mi presencia en el Palacio del Fénix fue solo decorativa. Sin embargo, mientras los rebeldes se acercaban y el pánico se extendía por la sala, di un paso al frente con decisión. Me enfrenté a la emperatriz y le dije: Majestad, es demasiado tarde para huir. Los rebeldes nunca te han visto la cara. Si te cambias de ropa conmigo y te escondes entre las damas, no te reconocerán. Ante la muerte, la emperatriz naturalmente no se aferró a su fénix. Se puso mi ropa apresuradamente, me tomó la mano y dijo con falsa gratitud: eres realmente leal. Nunca olvidaré esta bondad. Serás bien recompensado. Sonreí con amargura. No le temo a la muerte. Solo le pido a su majestad que cuando me haya ido cuide de mi familia. Ella asintió solemnemente. No te preocupes. Mientras yo viva, nunca sufrirán. Cuando sus palabras se apagaron, se escondió entre las nobles, vestida con mi sencillo vestido. Mientras yo me ponía su túnica de fénix y me sentaba erguida en el trono. Tal como esperaba, los rebeldes nunca habían visto su rostro. Irrumpieron en el salón y, confundiéndome con la emperatriz, me abatieron con una sola espada. Luego colgaron mi cabeza fuera de las puertas para levantarles la moral. En cuanto a esas nobles damas, debido a sus orígenes familiares diferentes, muchas de ellas eran personas que el príncipe rebelde necesitaba conquistar para sus propios intereses. Así que escaparon a la muerte por el momento y simplemente fueron puestas bajo arresto domiciliario en el salón principal. Nadie esperaba que cuando el líder rebelde condujera a sus tropas a sitiar la sala principal, llegaran refuerzos. En medio del caos, el líder rebelde fue asesinado en el acto. Esas nobles damas no tenían ningún vínculo personal conmigo. Por supuesto, no se arriesgarían a ser purgadas por la emperatriz para proteger a alguien ya fallecido como yo. Para salvar las apariencias, la emperatriz usó la excusa de que yo, una doncella del Palacio Fénix, había sido agraviada y lastimosamente perjudicada, y emitió personalmente un edicto para casar a mi hermana menor con el príncipe Dunsan como concubina. El príncipe Dunsan era el hermano menor del emperador, conocido por su lujuria. A pesar de su juventud, el matrimonio y la indulgencia ya lo habían desgastado, era inútil y ocioso. Su casa estaba llena de consortes y mi ingenua hermana no podía competir con las mujeres que vivían de la conspiración y el veneno. En poco tiempo fue llevada a la ruina, reducida a la nada. Al oír esto, la emperatriz solo emitió un largo suspiro de desdén. Esa chica nació con un destino desdichado, todos mis esfuerzos fueron en vano. Con un gesto dispuso el matrimonio de mi hermana con el hermano del emperador, y nombró a mi hermano, quien recientemente había aprobado los exámenes provinciales y se había convertido en un erudito destacado, para que se casara con la princesa Qing Chen como su consorte.
Según las normas de la corte, una vez que un hombre se convertía en yerno del emperador, se le prohibía ejercer cargos oficiales, debía cortar cualquier vía de acceso al servicio gubernamental y vivir su vida como una figura decorativa. Mi hermano había estudiado con ahínco durante más de una década, decidido a seguir el legado de nuestro padre y restaurar la familia del duque protector. Que la emperatriz jugara con él de esta manera hizo que sus esperanzas se desvanecieran por completo. Una y otra vez, la princesa Qing Chen se mostró brutal e imprudente. Se encariñó con los hombres que vestían y se comportaban como monjes en el templo, y los hizo desfilar uno tras otro por la mansión. Para humillar a mi hermano, lo hacía arrodillarse en la puerta, vigilando la entrada mientras ella se daba sus gustos. Incapaz de soportar la vergüenza, mi hermano se sumió en la melancolía y la enfermedad, y pronto falleció. Cuando la emperatriz se enteró de su muerte, estaba ocupada y alegre con el nacimiento de un hijo real, bromeando con el niño, luego frunció el ceño y dijo, se lo merecía. En el salón principal había tantos testigos que la criada no paraba de subir corriendo a ponerse mi túnica de fénix, era evidente que codiciaba mi rango. Una casa con un corazón de lobo como el suyo no sirve de nada, hay que arrancar las malas hierbas. Así que cuando me sacrifiqué para salvar a la emperatriz, se volvió contra mí con odio simplemente porque llevaba su túnica de fénix. Absurdo. Mientras pensaba esto, los lamentos y gritos en el salón principal se intensificaron. Retrocedí hacia la emperatriz, fingiendo miedo y encogiéndome entre el grupo de mujeres nobles. ¿Acaso la emperatriz no estaba apegada a su túnica de fénix? Que se pusiera la túnica que más amaba y muriera con ella esta vez. Al verme intentar salvarla, pero luego retirarme, la expresión de la emperatriz, brevemente relajada, se tensó de nuevo. Era evidente que no tenía intención de dejarme escapar tan fácilmente. Frunció el ceño y dijo, señorita, parecía que iba a decirme algo porque se detuvo. ¿Por qué si no? Quería verla morir con mis propios ojos. Una rabia que me calaba hasta los huesos me hervía las venas, haciéndome querer desenvainar mi espada y cortarle la cabeza a la emperatriz con mis propias manos. Pero no pude. Solo di un paso adelante para alisarme la túnica y luego me arrodillé como es debido. Majestad, dije presionando la frente contra el suelo, las enseñanzas del palacio dicen que el Hijo del Cielo protege el Estado, y que la emperatriz es la mujer sin igual del reino. Su Majestad y el soberano son una pareja casada, es mejor morir con honor que vivir avergonzado. Huir y esconderme ahora traería el ridículo durante generaciones. Aunque en esta vida no sería tan insensato como para sacrificar mi vida por la emperatriz, no podía estar seguro de que no obligaría a una doncella inocente a morir por ella. Mis palabras pretendían elevar la posición de la emperatriz y cortarle la vía de escape. Ante mi audaz discurso, la ruidosa sala quedó en silencio de repente, todas las miradas se posaron en mí. Animado por el efecto, cobré más confianza y pronuncié cada frase con firmeza. La emperatriz es el modelo del reino, la reencarnación de la gran emperatriz que la precedió. Incluso si los rebeldes intentaran hacerle daño, sería mejor para su majestad tomar las armas y matar a los traidores que acobardarse y huir. Con cada palabra, el rostro de la emperatriz se ensombrecía aún más, pero no podía responder sin parecer cobarde. Intentó mover los labios, pero antes de que pudiera hablar, un tumulto llegó desde afuera, inconfundible, la fuerza rebelde estaba a punto de irrumpir. Este levantamiento había sido instigado por el príncipe Tu, hermano del emperador. El líder rebelde que vino a capturar a la emperatriz era su confidente de Suzhou. Suzhou era una tierra agreste e incluso los oficiales del príncipe Tu eran hombres rudos. En cuanto entró en el salón y vio a la emperatriz con sus resplandecientes vestiduras, desenvainó su espada y atacó. En mi vida pasada, en ese momento, le quité las vestiduras a la emperatriz. Sabía que solo yo podía morir para que la emperatriz viviera, así que señalé al líder rebelde y lo denuncié como traidor, cualquiera podía matarlo. Enfurecido, el líder blandió su espada y me cortó la garganta. Ahora, frente a las fuerzas rebeldes, no era yo, sino la verdadera emperatriz quien se encontraba ante ellos. Ella, aterrorizada por la muerte, no se atrevió a acusar a los rebeldes, ni siquiera a admitir su identidad. Ella tembló y retrocedió, sacudiendo la cabeza una y otra vez. Comandante, no debe dejarse engañar. Yo no soy la emperatriz. Su mirada temerosa recorrió a las temblorosas nobles y finalmente se fijó en mí. Insistió,
Ella es la emperatriz. Me obligaron a salir y me castigaron en su lugar. En esta vida no di el primer paso, y la emperatriz inmediatamente me eligió para cargar con la culpa. Me consideró la más fácil de sacrificar entre las damas, la que no tenía una familia poderosa que la protegiera. Pero jamás permitiría que se saliera con la suya. Me enderecé, caminé lentamente entre la multitud hacia el centro del gran salón y la miré con total incredulidad. Emperatriz, dije, ¿qué palabras son estas? Soy la hija legítima del duque protector. ¿Cuándo te convertiste en emperatriz? Seguramente soy yo quien ostenta ese cargo, mientras que tú, asustada y aferrándote a la vida, me pedirías que muriera en tu lugar. La emperatriz vio la espada ensangrentada del líder y palideció, luego gritó a todo pulmón, ella es la emperatriz. Cúrala para que izase nuestro estandarte. No era tonta, sabía que cuanto antes muriera, más segura estaría ella. El líder rebelde, desconcertado por este giro repentino, parpadeó entre nosotros sin saber en quién confiar. No es de extrañar que dudara. El emperador fundador de esta dinastía, para evitar que las familias poderosas tomaran el control del palacio a través de sus hijas, había tomado a propósito esposas de familias de clase media. La mayoría de las concubinas de la corte interior eran hijas de familias comunes. La propia emperatriz era solo hija de un funcionario de poca monta. A pesar de sus años en palacio, su porte y su habla no eran mejores que los míos. De pie a mi lado podría pasar por la emperatriz con más convicción que ella. Al ver que el líder se impacientaba y temía que pudiera atacarnos a ambas en un instante, respiré hondo, apreté los dientes y dije, somos solo mujeres frágiles. Nuestras vidas están en tus manos. Escoltadnos ante el soberano, el mismísimo emperador seguramente conocerá a su esposa. Según recuerdo de mi vida anterior, los refuerzos llegarían en una hora como máximo. Si pudiéramos ser llevados intactos ante el emperador, nuestras posibilidades de supervivencia mejorarían. Habiendo vuelto a la vida, no me permitiría morir de nuevo de una forma tan turbia y evitable. El líder dudó y sonreí lentamente. ¿No sería mucho más satisfactorio humillar al emperador haciéndole desconocer a su propia esposa que simplemente matar a dos mujeres débiles? El emperador aún respira, dejar que la emperatriz viva un poco más no es un problema. Mis palabras lo persuadieron. Apretó la espada con más fuerza y dijo con frialdad, guardias, escolten a estas dos mujeres hasta el salón principal. Si alguien me engaña, lo despellejaré vivo. La emperatriz tembló ante esto. Nadie tuvo tiempo de pensar más. Dos soldados nos agarraron como pollitos chillones y nos sacaron a la emperatriz y a mí del Palacio del Fénix. Dentro del salón principal, el emperador no estaba en mejor estado que nosotros. Había sido golpeado por el príncipe Tu y yacía despatarrado en el suelo como un perro destrozado, apenas respirando. El príncipe Tu se reclinaba en el trono Dayan, redactando tranquilamente la proclamación de abdicación. Cuando el líder rebelde nos informó, sus ojos nos recorrieron a mí y a la emperatriz con profundo interés. La emperatriz observó el lamentable estado del emperador en el suelo y, con una determinación cada vez más firme, cayó de rodillas. Príncipe Tu, Su Alteza, no soy la emperatriz. Me han tratado injustamente. Arrodillarme y suplicar ante un príncipe con la túnica de la emperatriz fue absurdo. El emperador, al oír la voz de su consorte, abrió los ojos alarmado. Al ver la escena, miró a la emperatriz con total incredulidad. Fingí no notar la expresión del emperador y la reprendí en voz alta. Su Majestad es el modelo para el reino, la esposa del soberano. Mejor morir que vivir en la vergüenza. ¿Cómo puedes, quien ostenta ese título, acobardarte y suplicar? ¿Dónde está tu dignidad? El emperador y la emperatriz parecían devotos. Tras 5 años de matrimonio, no había tomado otra consorte. Exponer el rostro desvergonzado de la emperatriz ante él era la forma más segura de quebrantar su confianza. La emperatriz no dejaba de negar con la cabeza y exclamaba, no soy la emperatriz. Ni siquiera conozco a esta mujer. ¿Dijo eso?, preguntó el emperador con voz áspera. No podía creer que la esposa que había amado durante años lo negara rotundamente. Quizás vislumbraba la verdadera naturaleza de la emperatriz, pero no soportaba oírla de sus labios. Eso también estaba bien, cuanto más se revelara, más decisivamente se rompería su amor. La emperatriz y el emperador intercambiaron miradas.
Instintivamente el emperador quiso apartar la mirada, avergonzado, pero para sobrevivir, se obligó a mantenerse firme y declaró fríamente: «Esta doncella de palacio afirma no haber visto nunca al soberano. ¿Cómo pude yo, la emperatriz, haber conspirado para que muriera en mi lugar?» El príncipe Tu, divertido, le dio una patada en la cara al emperador. Siempre se había dicho que los hermanos imperiales eran profundamente cariñosos y envidiados, pero ahora la escena demostraba lo contrario. Lo que llamaban asesinato a espada. Pisotear al emperador hasta convertirlo en cautivo, hundir en el fango el orgullo de su amor, esa emoción duplicaría su placer. El emperador soportó esta gran humillación, pero también comprendió que no había nada que rescatar de la emperatriz. Apretó la mano y la relajó lentamente, su mirada me tranquilizó poco a poco. ¿Y tú?, preguntó, ¿tienes una respuesta similar? Desde la antigüedad, marido y mujer son una sola carne. Si su majestad no me desprecia por grosero, estoy dispuesto a vivir y morir con su majestad. La emperatriz proclamó. Tras la muerte de mi padre, la casa del duque protector cayó en decadencia. Hacía tiempo que no se materializaban mis matrimonios. En esta capital que valoraba la riqueza sobre la sangre, jamás podría esperar un compromiso espléndido. Si la insensata emperatriz me ofrecía esta oportunidad única, por supuesto que la aprovecharía. El emperador me miró fijamente a los ojos como si intentara leer en ellos algo de verdad. No mostré debilidad ni agravio, solo una mirada resuelta, como si realmente quisiera morir con orgullo a su lado. Muy bien. Mi emperatriz, murmuró. El emperador se arrastró dolorosamente de rodillas, me agarró la mano y dijo con dulzura: «Estamos a punto de morir. ¿No tienes miedo?» La vida y la muerte del reino superan el beneficio personal, respondí apretándole la mano y sonriendo con una gracia triste. Si los hombres malvados profanan el camino correcto, entonces yo, una simple sirvienta dispuesta a traicionar a la nación, naturalmente no sobreviviría. Morir junto a su majestad es una bendición que se recordará durante 3 vidas. Palabras tan sinceras conmueven a quien las escucha, y el emperador no fue la excepción. Además, acababa de ser traicionado por la mujer que amaba, y necesitaba salvar su honor. En ese momento debí ocupar un lugar en su corazón. Al verme reclamar el título de emperatriz, la falsa emperatriz exhaló un suspiro tembloroso y comenzó a suplicarle al príncipe Tu, quien estaba sentado en el trono. «Príncipe Tu, Su Alteza, no soy la emperatriz. Por favor, perdóname. Ya sabes cómo son los tiempos», dijo. El príncipe Tu desenvainó su espada y dejó que su hoja rozara la mejilla de la emperatriz, luego le levantó bruscamente la barbilla con una sonrisa que no prometía piedad. «Qué lástima», dijo. «Aún no he encontrado una razón para perdonarte. ¿Qué debo hacer contigo?» El príncipe Tu no era tonto, aunque había promovido la rebelión, no era un hombre fácil de engañar. En la pelea anterior, ya había visto a través de la máscara de la emperatriz, simplemente disfrutaba del espectáculo del emperador traicionado, incluso por su legítima esposa. Tratar a la emperatriz como algo pisoteado era, para él, un instrumento de humillación dirigido al espíritu del emperador. Yo podía leer lo que quería decir el príncipe Tu, y el emperador también. El emperador, inconscientemente, apretó mi mano con más fuerza y lanzó una mirada de advertencia a la emperatriz, feroz y amenazante. Para salvar su vida, la emperatriz incluso negó su identidad, se arrastró hacia adelante a gatas, para suplicarle al príncipe Tu. «Juro servir a Su Alteza», dijo. El príncipe Tu rió entre dientes, divertido. Su espada cayó al suelo, agarró la esbelta cintura de la emperatriz, rasgando bruscamente su túnica exterior para revelar un hombro blanco. La escena desató en mí una extraña y feroz satisfacción. Si la convertían en el juguete del príncipe Tu antes de que llegaran los refuerzos, incluso si sobrevivía, ante el emperador, estaría arruinada sin remedio, ya no representaría una amenaza para mi posición. Aunque era mujer, y ver a otra mujer humillada no es nada agradable en sí mismo, recordar cómo en mi vida pasada toda mi casa había sido aplastada bajo su yugo, cualquier compasión que sintiera se evaporó. No solo merecía humillación, sino 1000 heridas para apaciguar el rencor que sentía en mi corazón. Justo cuando el príncipe Tu estaba a punto de desahogarse ante el emperador, se oyeron ruidos de batalla desde fuera del salón, cada vez más cerca. Llegaron, el ejército de relevo por fin había llegado. El choque afuera se volvió feroz.
Mi corazón, que había estado suspendido por el miedo, finalmente se desplomó. Pero mi cuerpo se movió instintivamente para proteger al emperador, agarré la horquilla que había sacado de mi moño. En ese momento me volví hacia el emperador y le juré: Su Majestad, esté tranquilo. La fuerza rebelde se acerca. Seré su última línea de defensa. Mientras viva, nadie podrá hacerte daño. Una verdadera emperatriz demuestra heroísmo. En momentos críticos el temple y la virtud de una persona se revelan, y al contrastar con la cobardía de la emperatriz, el respeto del emperador por mí se profundizó. El comandante de relevo actuó con rápida decisión. Desafortunadamente para el príncipe Tu, antes de que pudiera sumergirse en su cruel pasatiempo, una flecha le atravesó el hombro. Esa repentina desgracia congeló la sonrisa halagadora en el rostro de la emperatriz. No podía comprender cómo un hombre que esperaba muerto en la guillotina podía ahora revertirse, cómo la situación podía cambiar tan abruptamente. Ya fuera que el emperador lo hubiera planeado desde el principio o que la fortuna le sonriera, el hecho ante todos era indiscutible. El fin del príncipe Tu estaba sellado. El emperador no se quitó la vida personalmente, esperando, el príncipe rebelde se enfrentaría a 1000 cuchillos y a un destino peor que la muerte. Todas sus intrigas y cobarde resistencia lo habían llevado a esta ruina instantánea. La emperatriz no lo podía creer y negó con la cabeza una y otra vez. De repente apartó al príncipe Tu de un empujón, como si le suplicara, y se arrastró con miembros temblorosos hacia el emperador. Su Alteza, perdóname, me vi obligada, suplicó. No sabía si envidiarla por la protección del emperador o despreciarla por rebajarse a cualquier medio para salvarse, no me quedaba ni una pizca de vergüenza. El emperador la miró con frío desprecio y se le escapó una risa sin humor. Acabas de decirme que no eras mi esposa. ¿Por qué has cambiado de opinión ahora?, espetó. Sí. Sí, balbució ella. La emperatriz no podía admitir su cobardía, se arrodilló en el suelo, temblando. Tras un largo momento de recomponerse, de repente miró al emperador. No soy una cobarde, dijo, estoy embarazada. Para proteger el único linaje del emperador, no tuve más remedio que refugiarme con el príncipe Tu. Imploro la misericordia de su majestad. Mi corazón dio un vuelco y pude oír mi respiración acelerarse. En mi vida anterior, salvé a la emperatriz cuando tenía un mes de embarazo. El embrión era demasiado pequeño para mostrar signos hasta que los médicos lo confirmaron tras el caos, y su reputación se había disparado. ¿Cómo iba a saberlo esta vez? El emperador no podía perdonar semejante traición, aunque ocultara la deshonra para el rostro de la dinastía, podría acabar con su vida discretamente con vino envenenado. Pero ahora que afirmaba estar embarazada, cada acto cruel que había cometido se justificaba por la necesidad, y al emperador le resultaría más difícil ejecutarla sin vacilar. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría dejado que el emperador la matara antes. Pero arrepentirse ya no sirve de nada, hay que tomar la iniciativa. El emperador me había reconocido públicamente como emperatriz delante de muchos, y no podía anularlo ahora por capricho. Incluso si la perdonaba por el bien del niño, se sometería a mi autoridad. ¿Y el hijo imperial? En ese momento era solo un trozo de carne, no se sabía si nacería o no. Cuando el emperador favorecía a la emperatriz, cuidaba de su hijo, por mucho que ella intentara enmendarlo, el vínculo entre el emperador y su supuesta esposa se había roto. El emperador bajó la mirada, la observó un largo instante e hizo una señal a una criada cercana. La criada comprendió y se apresuró a buscar al médico imperial. Aunque esperaba que el destino fuera diferente esta vez, la verdad fue la que fue, tras el examen médico, se confirmó que estaba embarazada. En los momentos desesperados anteriores, debió sentir el cambio en su cuerpo y hablar como si estuviera jugando, ahora, tras ganar esa apuesta, una alegría infernal la invadió. Miró al emperador con fingida ternura y lloró. Su Majestad dijo, un día de marido y mujer vale 100 días de amor. Con gusto moriría con usted, pero por el niño que llevo dentro soportaré esta humillación. Sé que mis pecados son graves, no me atrevo a pedirle perdón. Suéltame. Dicho esto, se levantó de un salto y se tambaleó hacia un pilar cercano. Era despiadada, sabía que el emperador no vería morir a su consorte embarazada, así que buscó este camino hacia la vida. Tomó. El emperador llamó. Como era de esperar, soltó mi mano y se abalanzó para atraparla.
Llegó un suspiro tarde, ella golpeó el pilar y se desplomó en sus brazos. No intentó empalarse, una pequeña herida conmovería al emperador con más eficacia que sobrevivir intacta. Llama al médico imperial. El emperador ordenó llevar a la emperatriz a las habitaciones interiores para que el médico pudiera atenderla. Me estabilicé y la seguí de cerca. La emperatriz se había desmayado. Debido a la niña, los médicos no se atrevieron a usar medicamentos fuertes, solo acupuntura y cuidados minuciosos. Cuando los médicos determinaron que ni la madre ni la niña corrían peligro de muerte, la expresión tensa del emperador se suavizó un poco y su mirada se volvió hacia mí una vez más. Emperatriz, dijo deliberadamente enfatizando el título, su significado era claro. ¿Cómo propone que maneje este asunto? ¿Cómo no pude comprender sus intenciones? Me alisé la túnica, me arrodillé y respondí con solemnidad, Majestad, es usted severa. Mi anterior pretensión de ser emperatriz fue solo una estratagema temporal para preservar mi lealtad al trono. ¿Cómo podría atreverme a pensar realmente en ese cargo? Le ruego a su Majestad que anule la orden. El título de emperatriz ya me lo han otorgado, dijo. Sigue vigente. ¿Insinúas que me están obligando a hacerlo? Me preguntó escéptico. Le debo mi devoción a su Majestad, una bendición obtenida tras una vida de servicio. ¿Cómo podría ser eso un agravio?, respondí, con los ojos ligeramente enrojecidos, pero firme en mi resolución. Si su Majestad decreta que se le diga al mundo que yo, para proteger a la emperatriz y al heredero imperial, intercambié voluntariamente mis ropas y que toda la culpa es mía, que así sea. La emperatriz, que ni siquiera admitiría su identidad para salvar su vida si la corte anunciara su vergüenza al mundo, sería escarnecido y ridiculizado, y el propio emperador sufriría en su reputación. Quién sabe cuánto susurrarían a sus espaldas que un campo verde ahora coronaba su cabeza. Como el directamente implicado, me convenía cargar con toda la culpa. Me convenía, pues al hacerlo, me había ganado una gran deuda de gratitud con el emperador. Cuanto más culpable se sintiera hacia mí, más firme se volvería mi posición y, con el tiempo, más fácil sería derrocar a la emperatriz y hacer que su vida fuera peor que la muerte. En cuanto al trono, ¿no se decidió todo por un solo pensamiento del emperador? En ese fugaz instante tomé la decisión que más me convenía. Aún era joven, dotado de una belleza que superaba con creces la de la emperatriz, y de un porte más sereno y noble. Mis palabras, en perfecta sintonía con su corazón, complacieron enormemente al emperador. Curvó ligeramente los labios. Es mejor que pienses así. Entonces te haré noble consorte. La emperatriz está embarazada y no puede esforzarse demasiado, tú gestionarás el harén en su nombre. Después de todo el lío, este era el mejor resultado posible. Me arrodillé profundamente y dije palabra por palabra, esta concubina agradece a su Majestad. La palabra del emperador era ley. Si hubiera insistido, el título de emperatriz seguramente habría sido mío. Pero en lugar de tomar el poder y provocar su resentimiento, era más prudente retirarme, dejar que me debiera su remordimiento. Mientras la emperatriz viviera, sería un recuerdo viviente de la noche en que se retorció ante el príncipe Martes. Cada vez que ese recuerdo afloraba, el corazón del emperador se alejaba aún más de ella. Solo necesitaba mantener una voz suave y gentil, y en el momento oportuno, susurrar unas palabras para avivar las llamas. La rebelión acababa de ser sofocada y la corte estaba sumida en el caos. El emperador, apremiado por asuntos de Estado, decretó rápidamente mi investidura como noble consorte antes de partir hacia el salón de gobierno. Me quedé para atender a la emperatriz, que estaba inconsciente. Por supuesto, su desmayo fue solo una actuación. En cuanto el emperador se fue, sus ojos se abrieron de golpe, llenos de veneno. Miserable criatura. Después de todas tus intrigas, lo único que conseguiste fue el rango de noble consorte. Siempre te arrastrarás debajo de mí. Sonreí levemente. Esta concubina debería estar muy agradecida a su Majestad la emperatriz. Si su Majestad no hubiera estado tan ansioso por negar su propia identidad e insistir en que yo era la emperatriz, ¿cómo habría podido ganarme tal fortuna para servirle tan de cerca? Me arrodillé e hice una reverencia con la mayor deferencia, pero la mirada que levanté hacia ella estaba cargada de ironía y provocación, algo que contrastaba totalmente con mi tono. Para su Majestad, la posición de noble consorte puede que no sea nada,
pero admiro sinceramente a su majestad y no soporto verlo dividido entre el deber y el afecto. Incluso si solo fuera una humilde sirvienta, me bastaría. Puede que el emperador se hubiera marchado, pero sus ojos y oídos llenaban cada rincón del palacio. Cuanto más sereno y virtuoso parecía yo, más cruel, desquiciada y celosa me parecía la emperatriz. Era insensata, además de cruel, arrogante, propensa a la envidia y carente por completo de sutileza. Con solo unas palabras, la provoqué a rabiar. Saltó y me abofeteó con fuerza. ¿Quiénes son ustedes para atreverse a codiciar al emperador? Guardias. Esta sucia zorra me ha insultado y la ha matado a golpes. Era su vieja costumbre, cada mes unas cuantas doncellas eran asesinadas a golpes en el Palacio del Fénix con una u otra excusa. Confiaba en su parentela imperial y en el título de su padre para hacer lo que quisiera, mientras se escudaba en el voto de devoción vitalicia del emperador. Pero esa devoción ahora estaba fracturada. Si hubiera tenido el ingenio para actuar como una futura madre amable, el emperador podría haberla atacado por el bien de la niña. Sin embargo, su arrogancia solo pudo acelerar su propia destrucción. Para ella, todos los demás eran sirvientes inútiles que podían ser asesinados a su antojo. Pero olvidó que ya no era una doncella sin nombre. Era la noble consorte designada personalmente por el emperador. Nadie más que él podía decidir sobre mi vida o mi muerte. No dije nada, simplemente me arrodillé en el suelo sin moverme. Los eunucos y las doncellas que nos rodeaban no se atrevieron a obedecer su orden, todos cayeron de rodillas, rogándole que calmara su furia. Al ver que su autoridad era desafiada, la emperatriz enfureció aún más. Bajó de la cama como una exhalación y me golpeó varias veces más. En medio de la confusión, mientras los asistentes corrían a contenerla, encontré mi oportunidad, le di un puñetazo en el pecho. La emperatriz gritó, y esta vez sí que se desmayó. Los sirvientes entraron en pánico y la llevaron de vuelta al Palacio del Fénix. Cuando el emperador supo que había entrado en un ataque de celos e intentó matarme, sintió lástima. Tras ocuparse de los asuntos de la corte, me aplicó hielo personalmente en la mejilla hinchada. Suspiró profundamente intentando disculparla. La emperatriz tiene mal carácter y ahora, con el embarazo, su humor es más volátil. Cuando se enfada, es mejor evitarla. La emperatriz estaba asustada durante la rebelión, dije en voz baja. Es natural que esté inquieta. Esta concubina debería ser quien lo entienda. Le sonreí con dulzura. La corte está agobiada por problemas, Su Majestad no tiene por qué preocuparse por estos asuntos triviales del palacio interior. Me miró con cariño. Injing sabía que eras fuerte, pero no sabía que eras tan gentil y sabia. Tomó mi mano con una mirada cálida. Es tarde. Descansemos. Esa noche me convertí en su noble consorte predilecta. Su afecto era desbordante. Pronto llegó a mi familia un decreto imperial, y mis hermanos se alegraron. El emperador incluso me permitió convocarlos al palacio para presentar sus respetos. Les advertí que no mostraran arrogancia y les entregué una lista en secreto. Esa lista nombraba a los funcionarios que guardaban rencor contra el clan de la emperatriz, hombres con los que nos aliaríamos discretamente para atacar cuando fuera el momento oportuno. Al restablecerse el orden, las mujeres nobles que habían estado confinadas durante la rebelión fueron liberadas. Antes de que abandonaran el palacio, el emperador convocó a algunos de alto rango al salón de gobierno. No hubo necesidad de preguntar por qué, en parte para interrogarlos sobre lo que había sucedido entre la emperatriz y yo, en parte para asegurar su silencio. Con un control tan cuidadoso, no se propagaron rumores. Al principio, la emperatriz se sintió inquieta, pero al pasar los días sin ninguna queja, y al ver que el emperador no la castigaba por golpearme, recuperó su antigua arrogancia, como si nada hubiera cambiado. A medida que el favor del emperador hacia mí crecía, la emperatriz ya no podía soportarlo. Finalmente había reconocido la realidad. Con mi posición actual, ya no podía tratarme como a los eunucos y las doncellas, así que buscó por todos los medios encontrarme un defecto. Pero fui cauteloso en mis palabras y acciones. Ante el emperador y los sirvientes, mi reputación era intachable. La emperatriz no encontraba ninguna falta que criticar. Conociendo su naturaleza vengativa, aproveché la confianza del emperador al otorgarme autoridad sobre el palacio interior para infiltrarme en el Palacio del Fénix.
No tardé mucho en recibir un informe secreto. Los parientes de la emperatriz conspiraban, aconsejándole usar al niño en su vientre como arma para destruirme. Envenenar a un heredero real era un delito capital. Por mucho que el emperador me apreciara, ni siquiera él pudo protegerme de semejante acusación. Para destruirme, estaba dispuesta a sacrificar a su propio hijo nonato. En verdad, la emperatriz era despiadada sin medida. Muy bien, pues. Que pruebe su propia medicina. 2 días después, la emperatriz afirmó que su embarazo la había dejado sin apetito y me pidió que le preparara pasteles de espino. Cambié mi anterior actitud evasiva y traje los pasteles personalmente, sonriendo como si nada se interpusiera entre nosotros. Apenas había dado un bocado cuando se agarró el estómago con agonía. Me acusó de inmediato, declarando que los pasteles que traía estaban envenenados, y ordenó a sus doncellas que me azotaran la boca con látigos, luego mandó llamar al emperador. El niño en su vientre no pudo ser salvado. Para cuando llegó el emperador, la sangre ya corría bajo sus pies. De hecho, el plan de su familia era minucioso. Para eliminarme, usaron un veneno tan violento que el feto murió sin dudarlo. La emperatriz yacía pálida y temblorosa en la cama, con el rostro surcado de lágrimas, señalándome con dedos temblorosos. Su Majestad, la noble consorte es despiadada. Había veneno en el pastel, ella mató a nuestro hijo. Debes vengarnos. Después de pasar tanto tiempo juntos, el emperador se encariñó conmigo. No podía creer que yo fuera capaz de tal crueldad, pero la escena ante él me convirtió en el principal sospechoso. Solo frunció el ceño y preguntó: «Noble consorte, ¿qué tienes que decir?» «Nunca he hecho daño a su majestad la emperatriz», dije con la voz entrecortada por el dolor. «Le ruego a su majestad que vea la verdad». El látigo me había partido las comisuras de los labios, y tenía ambas mejillas hinchadas y rojas. Me acomodé la túnica y me arrodillé, hablando con dificultad. Me ordenaron administrar los 6 palacios. Cada entrada y salida del patio interior está registrada. Ninguno de mis sirvientes ha salido de mis aposentos en casi un mes, no había forma de comprar semejante veneno. Ruego a su majestad que investigue y limpie mi nombre. Si uno no quiere ser descubierto, no debe actuar. Los venenos potentes no se venden en cualquier lugar. Ya había estado vigilando a la familia de la emperatriz y nuevas pistas me llevarían hasta ellos, pero el propio emperador necesitaba descubrirlo. Solo entonces perdería por completo la fe que le quedaba en ella. Ante mis palabras, la emperatriz se puso histérica. «Si no eres tú, ¿quién?» «Su majestad, fue ella quien mató a nuestro hijo. No debía quedar impune». En otro tiempo el emperador la habría creído sin dudarlo. Pero ahora su lugar en su corazón se había desvanecido, y su frenesí solo lo irritaba. Agitó la mano bruscamente. «Investiguen. No dejen nada sin examinar». «Sí, su majestad». Desde la rebelión del príncipe Tu, el emperador había cultivado en secreto una red de hombres de confianza, capaces y leales. Con las pequeñas pistas que le había dado antes, esta investigación fue pan comido. Al poco tiempo, la pista condujo a una de las doncellas de la emperatriz. Este aborto, confesó la temblorosa doncella, fue causado por el veneno que la propia emperatriz me ordenó administrar, con la intención de incriminar a la noble consorte. Los ojos del emperador se oscurecieron. La criada se derrumbó en lágrimas. El veneno provenía del hermano mayor de su majestad. Si su majestad lo interroga, lo sabrá. La emperatriz se quedó paralizada por la sorpresa. Nunca imaginó que su sirviente más cercano la traicionaría. Por un momento quedó demasiado atónita como para negarlo. Su majestad, susurré con lágrimas deslizándome por las mejillas, siempre he respetado a la emperatriz. ¿Por qué querría hacerme daño? Antes de que pudiera decir más, la oscuridad me envolvió y me desmayé. Al despertar, la luz de la tarde se reflejaba en la habitación. Lo primero que vi fue al emperador sentado junto a mi cama, mirándome con ternura. Injin dijo en voz baja, el médico dice que tienes 2 meses de embarazo. Tenemos un hijo. Parpadeé asombrado, y luego la alegría iluminó mi rostro. Su majestad, de verdad. Es cierto, sonrió. Casi 2 meses. Su expresión se tornó seria, llena de remordimiento. Injin, has sufrido mucho estos días.
No te preocupes, de ahora en adelante te protegeré a ti y a nuestro hijo. Nadie volverá a hacerte daño. Mientras su majestad me lleve en su corazón, no tendré mayor felicidad. No hablé de la traición de la emperatriz. No lloré ni supliqué justicia. Simplemente extendí mi mano herida y guié su palma hasta que posó suavemente sobre mi abdomen. Le daré a su majestad un hijo sano, dije en voz baja. Bien, murmuró. Se quedó conmigo un rato más, hablándome con ternura, antes de levantarse y regresar al salón de gobierno. Cuando su figura desapareció por la puerta, mi sonrisa se desvaneció. Un dolor sordo me azotó el estómago. Mi cuidadora se apresuró a ayudarme a calmarme, con la voz temblorosa al contemplar mi rostro magullado. Mi señora, ¿qué no le dijo antes a su majestad que estaba embarazada? Podría haberse ahorrado tanto dolor. Negué levemente con la cabeza. Una obra debe representarse hasta el final, sin permitir ni un solo paso en falso. Sí, sabía que estaba embarazada desde hacía tiempo. Para derrocar a la emperatriz, no podía permitirme ni un solo descuido. Una vez que aseguré mi puesto en palacio, rápidamente infiltré informantes en la enfermería imperial, y días atrás confirmaron mi condición. Simplemente le pedí al médico que se lo ocultara a todos. Todo para que ese mismo día pudiera golpearla donde menos lo esperaba. Dicen que el corazón de una madre es tierno. Sin embargo, ella, por su propio interés egoísta, no dudó en matar al niño ya formado en su vientre, y casi destruyó al que crecía en el mío. Sin importar cómo se juzgara, su crimen fue el mismo, conspirar contra el heredero imperial. Aunque el emperador la hubiera adorado alguna vez, ya no podría protegerla. Y el amor, después de todo, es finito. Todo lo que había hecho durante estos meses había desgastado el poco afecto que quedaba en el corazón del emperador, dejando solo asco. Por eso, desde el principio, había soportado voluntariamente el agravio de ser una noble consorte en lugar de apresurarme a tomar el título de emperatriz. En aquel entonces, aunque estaba decepcionado de ella, el emperador aún conservaba vestigios de su antiguo resentimiento. Si hubiera insistido demasiado entonces, y si algún día hubiera recordado sus antiguas virtudes, su ira podría haberse vuelto contra mí. Era mejor extinguir esa posibilidad por completo. Ese día, cuando el emperador regresó al salón de gobierno, no la destituyó de inmediato. Solo la confinó en el Palacio del Fénix y me recompensó generosamente con tesoros excepcionales. Permanecí tranquilamente en el Palacio Linchao atendiendo mi embarazo como si los asuntos del mundo ya no me importaran. Pero ningún muro en este mundo puede protegerse del viento. A medida que mi favor aumentaba y la presencia de la emperatriz se desvanecía, comenzaron a correr rumores de cómo, durante la rebelión, ella había intentado salvar su vida empujándome como señuelo. La madre de la nación, aterrorizada por la muerte, tal cobardía era intolerable a los ojos del pueblo. En poco tiempo la capital bullía de conversaciones. Incluso los funcionarios de la corte comenzaron a presentar memoriales instando al emperador a deponerla. Al mismo tiempo, Yuan Yiquan, prefecto de la capital, presentó un memorial detallado que enumeraba los crímenes del padre y los hermanos de la emperatriz: extorsión a plebeyos, confiscación de tierras, rapto de mujeres, soborno y otros delitos más graves. Cuando la emperatriz se había mantenido a favor, la tiranía de su familia se descontroló, y las víctimas solo pudieron tragarse su sufrimiento en silencio. Pero ahora, sin su poder, aquellos que habían sufrido durante tanto tiempo la opresión aprovecharon la oportunidad para pisotearla. Cada acusación estaba respaldada por testigos y pruebas irrebatibles. El emperador leyó cada memorial, y con cada página, su furia crecía. Ordenó que el Ministerio de Justicia detuviera y encarcelara al padre y a los hermanos de la emperatriz. El propio ministro conduciría el interrogatorio y, una vez confirmado, serían enviados directamente al corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Ese mismo día, el emperador proclamó que la emperatriz, carente de virtud e incapaz de dar ejemplo, era formalmente despojada de su título. En el pasado, había causado problemas una y otra vez, pero siempre escapaba y salía lastimada, creyendo que la ira del emperador se disiparía y que algún día volvería a visitarla. Pero ese decreto destrozó por completo su ilusión. Incapaz de aceptar la pérdida de favor, destrozó el edicto en un ataque de locura. Al enterarse de que su padre y sus hermanos serían ejecutados públicamente, se desplomó por completo, apartando a sus asistentes y huyendo del Palacio del Fénix, desesperada por suplicar al emperador que revocara su orden.
Pero seguía en confinamiento tras el parto con el cuerpo debilitado. Había dado solo unos pasos cuando los guardias la atraparon y la arrastraron de vuelta, tirándola bruscamente al suelo. En ese preciso instante me senté junto a la ventana, disfrutando tranquilamente de un tazón de sopa de nido de pájaro. Al oír el alboroto simplemente negué con la cabeza y dije con ligereza: aunque la emperatriz depuesta se ha vuelto loca, no puedo tratarla con crueldad. Encuentra algunos eunucos y doncellas que ella castigó en el pasado, seguro que le servirán bien. Lingni sonrió levemente. Mi señora es verdaderamente sabia. Después de eso, rara vez pregunté por la emperatriz caída. Oí que se había vuelto mucho más silenciosa, y que ya no maldecía mi nombre a diario. Hay innumerables maneras en palacio de atormentar a alguien sin dejar huella. La emperatriz depuesta había ofendido a demasiados, así que no tuve que mover un dedo. Pasó el tiempo. Unos meses después di a luz a un príncipe sano y salvo. Era el primogénito del emperador, y por supuesto, el más querido de todos. El propio emperador lo nombró Yue. El día de la celebración del mes de Yue, fui investida oficialmente como emperatriz. Por fin, me encontraba junto al emperador como la mujer más exaltada del reino. Mi hermano, brillante y constante, obtuvo el primer puesto en los exámenes imperiales, siendo el erudito más joven y destacado de la dinastía. Como pariente de la familia real, se le concedió el título de Duque de Gracia, de primer rango. La casa del otrora predestinado duque protector resurgió, convirtiéndose en uno de los clanes más poderosos de la capital. Pretendientes de familias nobles se alinearon para la mano de mi hermana menor. Tras una cuidadosa deliberación, elegí para ella al heredero del príncipe Nin, de rango y erudición similares, y la acompañé personalmente a su boda. En esta vida, mi otrora lastimosa hermana finalmente escapó de su trágico destino, y vivió la vida que siempre mereció. En cuanto a mí, viví contento y tranquilo, mientras que la depuesta emperatriz se hundía cada día más en la miseria. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad y la tortura, no pudo soportarlo más. Dijeron que entraba y salía del delirio a diario y que no viviría mucho más. Esa noche, al ponerse el sol, una doncella del Palacio Fénix acudió a informar. La emperatriz depuesta se está muriendo. Su único deseo antes de morir es ver a su majestad. Pensé un momento y me levanté lentamente. Prepara mis ropas, dije. El salón principal del Palacio del Fénix seguía igual, repleto de tesoros excepcionales y adornos exquisitos, pero sin el cuidado de los atentos sirvientes, las joyas habían acumulado polvo, y todo el salón estaba sumido en la sombra y la decadencia. Lo mismo ocurría con la mujer que yacía ante mí. Habían pasado meses desde nuestra última reunión. Ahora no era más que piel y huesos, su rostro antes orgulloso, hundido, sus grandes ojos aún ardían con un odio obstinado. Cuando me vio entrar, esos ojos hundidos brillaron con veneno. Apretó los dientes y dijo con voz áspera: Chen Ing. Me odiabas por destruir a tu hermano y hermana, ¿verdad? Así que buscaste venganza. Una leve sonrisa curvó mis labios. Entonces, ella recordó. Con razón había suplicado verme. Las deudas de sangre siempre vuelven a su legítimo dueño. Quien siembra el mal debe pagar el precio. La miré con voz serena, pero mis ojos brillaban con un acero frío. Arriesgué mi vida para salvarte una vez, y me pagaste arruinando a mi familia. Si no te descuartizo, es solo porque he elegido la misericordia. La emperatriz caída tosió violentamente escupiendo sangre, con la voz temblorosa de desafío. Nunca podrías haber querido salvarme de verdad. Solo buscaste el nombre de una mártir virtuosa para robarme el trono. ¿Cómo pude dejar que codiciaras el puesto de emperatriz? Así que esta vez dije con calma: no te salvaré. Vive o muere como el destino lo permita. La miré con la mirada vacía, cada palabra cortante como el hielo. Cuando mueras le pediré a su majestad que devuelva tu cuerpo a tus parientes. Pero por desgracia, tu familia ya no existe. Temo que acabes en una fosa común, abandonado a su suerte. Me giré y caminé hacia la puerta. Tú. Sangre manaba de su boca. Murió con los ojos bien abiertos, inquebrantable incluso en la muerte. El gran odio fue vengado. El pasado se disolvió como polvo en el viento. Ya no me aferraba a la venganza, mi corazón se volcó por completo en la resurrección de Yue.
10 años después el emperador sucumbió a una enfermedad cardíaca. Ante su ataúd, Yue ascendió al trono. Me honraron como emperatriz viuda. El nuevo emperador aún era joven. Los ministros me pidieron que gobernara tras bambalinas, pero me negué alegando la tradición de que las mujeres de la corte no deben interferir en el gobierno. En cambio, permití que mi hermano, ahora tío materno del emperador, me ayudara en los asuntos de Estado, mientras yo salía a menudo del palacio para viajar, escribir y registrar mis propias historias. Fue entonces, por fin, cuando comenzó mi verdadera vida. Fin.